Hola, muy buen día a todos, espero que se encuentren bien. Bueno, me presento, mi nombre es Carlos Ortega Romero y soy estudiante en la carrera de Psicología en el Instituto Americano Cultural. Hoy les voy a hablar sobre la entrevista y sobre algunas situaciones que se van presentando a lo largo de estas entrevistas que uno puede ir formulando a través del tiempo. Bueno, ¿qué es una entrevista? Una entrevista es un diálogo en el que la persona, el entrevistador, hace una serie de preguntas o a otra persona que es el entrevistado con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos y su forma de actuar. Aquí ya dependiendo las situaciones en cómo vaya a ser la entrevista, puede ser tanto clínica como laboral, tanto escolar. Pero pues ahorita me voy a enfocar un poco más en la entrevista clínica y en la entrevista laboral. Bueno, los errores en una entrevista mal definida y no estructurada psicológicamente puede ser frecuente de errores. El fracaso puede prevenir de insuficiencias del sujeto, trastornos mentales graves, desorientación, afectividad rígida, debilidad, etc. En este caso, el entrevistador puede conseguir que el sujeto se exprese libremente adoptando una actitud no directiva. Bueno, los errores que voy a mostrar son hacer juicios críticos. Los juicios del terapeuta pueden interpretar inadvertidamente sus intervenciones, aunque no sea la intención principal de la misma. Buena parte de los términos que utilizamos los terapeutas en nuestra jerga para referirnos a nuestros pacientes tiene connotaciones críticas en términos como manipulación, que es la manipulación, inmaduro, racional, histérico, rígido, inadecuado, patológico o controlador, que tiene una notable carga peyorativa. Eso se va a ir viendo en el video que les voy a presentar después de comentarles los errores que fui presentando con este ejemplo. Dar consejos, planear probablemente en primer lugar coloca al terapeuta en una posición que no está autorizado para detentar al terapeuta. No tiene por qué saber qué es lo mejor para su paciente, ejemplo, a la hora de elegir casa, amante o trabajo. El dar consejos es importante para ciertas situaciones, pero un terapeuta no se puede dar ese lujo de estar diciéndole al paciente qué es conveniente para él o no. Poner objetivos no suscitados por el paciente. En ocasiones el paciente tiene dificultad para explicar el objetivo que pretende con la terapia. En situaciones así el terapeuta, en lugar de explorar esa dificultad, puede sentirse impedido o proponer objetivos que no pues, respondan a las necesidades sobre la normalidad, salud o cualquier otro criterio que nos resulte pues, de acuerdo a la persona del paciente. ¿A qué se refiere esto? De que en vez de estar como proponiendo una solución, el mismo terapeuta va a ir como cambiando de tema o va a intentar pues buscar otra situación. Respuesta desde la persona y no desde la persona con el rol del terapeuta. El terapeuta es una persona, más que nada eso lo sabemos. Y lo que sucede en la terapia es que se produce inevitablemente reacciones emocionales que van desde la curiosidad hasta la hilaridad, pasando por la vergüenza, la piedad o la solidaridad. Sabemos que en algún momento como terapeuta o como entrevistador, sea en clínica o sea pues también laboral, uno se va a estar proyectando, ¿no? Porque pues prácticamente se reflejan esas emociones o uno se ve pues como pues proyectado, ¿no? En esta situación. A lo que me refiero es que uno puede sentirse identificado con la situación del paciente, puede estar presentando. El uso inadecuado del humor. El humor es un instrumento poderoso en la terapia. De hecho, es una solemnidad, puede generar una incomodidad que no facilita el trabajo, pero el humor es una modalidad de reacción particularmente ambigua y puede presentarse en interpretaciones diferentes, por lo tanto, a malentendidos. A esto se refiere de que si el humor puede ser necesario en una terapia, ¿no? Para que empiece el estado de rapport o empiece esta confianza, ¿no? De terapeuta a, a entrevistado, ¿no? Pero hay momentos donde el humor pues no cabe en estas sesiones o en estas entrevistas. A continuación les pongo el ejemplo. Muy bien, Alejandro, cuéntame qué te trae por aquí. No, pues es que yo vengo porque tengo problemas como de ansiedad y de frustración y ira. Ahora sí que quiero golpear a todo el mundo que se me atraviese. Ok. ¿Y por qué piensas que es frustración? Yo siento que yo siento que fue a raíz de la pandemia, del encierro y de la forma como, o sea, yo solía hacer ejercicio y como no he salido, siento que es eso, ¿no? No he descargado mi energía. Ok. Y dime, ¿cómo has sobrellevado esto? Esto lo he intentado sobrellevar, no sé, en pláticas,
intentando volver a mi vida normal, pero no lo he podido lograr solo. Y dime, ¿cuándo has asistido a terapia en algún momento? No, esta es la primera vez en la que vengo con usted. ¿Y tú consideras que la terapia es necesaria? Yo siento que sí. Y cuéntame, ¿quién te hizo que vinieras aquí? Por recomendación. ¿Recomendación? Ok. Muy bien, Alejandro. Y dime, ¿cómo has intentado sobrellevar esta situación que me mencionas? Pues he intentado sobrellevar, bueno, se ha visto afectada mi familia, mis amigos, pero lo intento sobrellevar, no sé, como que mentalmente intento yo controlarme, pero no lo he logrado al 100%. Ok. Y bueno, ¿tu familia ha hablado de esos cambios contigo a raíz de la pandemia? Sí, lo han platicado, pero yo soy como, no sé, como que lo ignoro, como de que siento que los vaya a agredir o lastimar de otra forma. Ok. Y dime, Alejandro, ahorita que mencionas esto, ¿cómo sentiste que empezó el cambio? El cambio lo sentí que empezó de, bueno, que de raíz de la pandemia, pero yo lo empecé a notar más cuando tenía menos tolerancia hacia la gente. Mi reacción era como agredirlos, o sea, así. Y dime, ¿cómo tú intentaste aliviar esa situación que me comentas? Muchas veces lo intenté arreglar, pero no sé, buscaba formas, ¿no?, de desquitar mi coraje y cosas así, pero no pude y pues por eso decidí también asistir con usted. Sabes, me recuerda una situación que pasé igual en mi adolescencia, ¿no? Por las tareas. Bueno, y cuéntame, Alejandro, ahorita que hemos estado platicando un poco de esta situación, ¿crees que la terapia te va a poder ayudar? Yo digo que sí. Y dime, bueno, como me dijiste que también tienes problemas con tus familiares, ¿has pensado en comentarle a tus familiares si necesitan venir a sesión o algo así? No, la verdad no en comentarla a ellos. Ok, Alejandro, pues como esta es la primera sesión, todavía hacen falta pues seguir indagando, ¿verdad? Pues nada, ya sería todo por hoy, ¿vale? Muchas Listo. A continuación les mostraré cómo se supone tuvo que haber sido esta entrevista. Intenté indagar un poquito en los errores que fui comentando anteriormente, en el cual se muestra un poco del humor, que no fue totalmente necesario, donde se muestra también el desinterés, donde se muestra como que él está intentando dar consejos. Eso es lo que intenté mostrar con esa entrevista que les mostré como ejemplo. A continuación, un ejemplo como se supone debería estar pues mejor estructurada esta entrevista. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿No tuviste ningún problema al llegar aquí ni nada de eso? Al principio, pero preguntando ya fue como llegué. Ok, bueno, me pasaron el dato de que te recomendaron al venir. Sí, de hecho sí fue por recomendación de una amiga. Ok. Pues mira, me presento, mi nombre es Carlos Ortega. Yo voy a ser el encargado de llevar pues tus sesiones. Mucho gusto. Bueno, ¿me puedes proporcionar tu nombre, por favor? Claro que sí, mi nombre es Cristian Alexander. Ok, Cristina. Bueno, cuéntame. ¿Qué te trae por aquí, Alexander? Pues a mí más que nada me trae un problema como de ansiedad y pues, agresividad. Cuéntame, ¿cómo fue que se empezó esta ansiedad que me mencionas? Pues empezó a través de la pandemia, como ya no realizaba mis actividades de mi vida cotidiana, empezó a cambiar. Ok. Y cuéntame, ¿esta ansiedad que me mencionas ya fue disminuyendo? Sí, ha ido un poco disminuyendo, pues he empezado un poco a realizar otras mis actividades. No al 100%, pero he tratado de realizarlas un poco. Ok, ¿cuáles eran esas actividades que me mencionas? Pues solía yo hacer ejercicio, salía a correr en la bicicleta o ir al gimnasio. Ok.
cuéntame, en esto que mencionas de la agresividad, ¿es algo que ya se había generado desde antes, no sé, desde alguna etapa? Sí, ya lo traía desde una edad corta, pero no así como hoy en la actualidad. Ok. Y cuéntame, Alejandro, esta agresividad que me comentas, ¿tú en algún momento lo viviste en tu etapa de infante? No, de hecho yo solo, aún así que, así como que de la nada salió. La de niño empecé así a tender a ser un poco agresivo. ¿Cuáles eran los actos que pues se manifestaban con esta agresividad? Pues era como que quererme desquitar con las personas, pero en lugar de hacer eso yo desquitaba con las cosas, ya sea la pared, la puerta, cosas que yo pudiera golpear. Y dime, ¿cómo fue que manejaste esta agresividad o todavía no? Así no la he podido manejar al 100%, pero sí un 70% ya más o menos. Y en esto, sobre la pandemia que mencionas, ¿esta agresividad fue aumentando mucho más o...? Sí, la verdad sí aumentó un poco más porque esta agresividad ya la iba presentando casi a mi familia. ¿Qué era lo que hacías? ¿Qué hacías? Ya eran de contestar agresivamente y querer solucionar. Ya buscaba la solución rápida, ¿no? De querer golpear a alguien. Okay. ¿Y en algún momento lo hablaste con tu familia sobre esta agresividad? Sí lo llegué a hablar, pero la verdad lo ignoro por mi forma en cómo pudiera reaccionar yo y contestarles a ellos. Y cuéntame, en esta agresividad has hecho unos actos que hayan, no sé, herido a tu familia, tanto físicamente como pues psicológica. Con mis primos sí tenía muchos encuentros agresivos. Vale, Alejandro, bueno. Pues ahora sí que, pues esto lo vamos a ir manejando poco a poco, porque pues son unos temas que pues mencionas son algo delicados. Bueno, ya sería todo por el día de hoy. Vamos a seguir adelante. Y pues nada, muchas gracias por darme tu tiempo. Pasaremos al siguiente método de entrevista, que es la entrevista laboral. Los errores en una entrevista laboral. Las entrevistas laborales son un paso clave para acceder al empleo, por lo tanto es imprescindible reducir aquellos errores que se pueden llevar a un mal resultado. Esto varían pues en diferentes situaciones, ya que pues una entrevista puede ya estar como preestablecida. La segunda pues situación que puede suceder es de que pues el entrevistado pues de unas respuestas totalmente diferentes a lo que tú ya tenías como planificado. Bueno, la llegada en la entrevista puede marcar en cierta forma el desarrollo de la misma. Lo más importante sobre este paso es llegar a la hora. Ser puntual es el mayor de los errores de los candidatos, que puede reflejar indirectamente las cualidades no deseables de un futuro empleado. A lo que vamos, en esto pueden ser ambos casos, ¿no? Tanto del entrevistado como del entrevistador. En el video que les voy a mostrar, hice que el mismo entrevistador llegue tarde. La vestimenta quizá puede parecer un detalle insignificante, pero en realidad la vestimenta seleccionada para el encuentro transmitirá al entrevistador una imagen del candidato. Es lo que quiere decir, en una entrevista tienes que ir normalmente pues de una manera formal, de una manera pues presentable, para que pues este mismo pues entrevistado pues genere una buena imagen sobre pues la imagen del entrevistador y cómo puede ser la entrevista, ¿no? El lenguaje corporal implica todo tipo de gestos, movimientos, incluso sonidos que pueden calificarse como palabras, pero transmitir algún tipo de sentimiento como aprobación, enojo, etc. Por lo tanto, es una herramienta fundamental para acompañar la imagen que se quiere dar. En el ejemplo que les voy a mostrar, pues prácticamente me vestí de una manera totalmente informal, totalmente inadecuada para esta entrevista. La falta de interés es una de las formas más claras que tienen los reclutadores de reconocer si el trabajo se adaptará o no al empleado del puesto, y es considerable el interés demostrando por en la entrevista. Por ello, no reflejar dicha condición en la entrevista debe coincidirse como un error. A esto pues nos vamos de que pues cuando el mismo entrevistador no genera ese nivel de interés, pues prácticamente el entrevistado pues no va a generar pues las respuestas pues aceptables, ¿no?, de esta entrevista. Y falta de información. Informarse sobre la empresa, el puesto de cuestión es posible sobre el entrevistador es vital para superar una entrevista con éxito. Todo dato puede obtenerse al respecto, facilitará la preparación del candidato e incrementará sus posibilidades. E igualmente hice que mi personaje
no supiera un poco de la información y que la entrevistada pues genere eso, ¿no? Esa como de, no, pues empiece a dar como sus datos, empiece a ver cuánto tiempo laboró. A continuación les pongo el ejemplo. Una disculpa, una disculpa. Buenas, buenas. Buenas noches, debería de decir. Ok, una disculpa. Bueno, vamos a empezar. Cuéntame, ¿cómo fue que te enteraste de esto? A través de un anuncio en el periódico. Ok, me parece perfecto. Y cuéntame, ¿cuánta experiencia tienes laborando en esto? 2 años. 2 años. Ok, ¿y tienes algo como que me valide esos 2 años? Aquí está. Vamos a empezar esto. Bueno, ¿cuántos años de experiencia tienes laborando? 2. Ok. ¿Y dónde ha sido esta experiencia laboral? En hospitales. Hospitales. Ok. ¿Y por estos hospitales, que me dices, has tenido algún problema laboral? No. ¿No? ¿Ninguno? No Ok. ninguno. Entonces, ¿por qué el cambio? Porque ya no me convenía el sueldo. No te convenía el sueldo. Ok. Y dime, ahorita tú dispones de movilizarte y Sí. de cambiar de domicilio. Ok. Bueno, pues, ¿cómo es tu relación con tus compañeros de trabajo? Procuro que nada más sea de respeto y cordialidad. ¿Nunca tuviste ningún problema con tus jefes? No. Ok. Y en este aspecto de auxiliar de farmacia, en algún momento tuviste, no sé, algún como conflicto? O sea, en el aspecto Con algunos médicos por las dosis que pedían elevadas y que no se les entregaba. Ok, me parece perfecto. Y bueno, entonces, pues ya por esto que me comentas, ¿no? ¿Cómo te desempeñas tú trabajando? ¿Mejor en equipo o individual? Procuro hacerlo de manera individual, si se puede, y si no, pues tengo que aprender a trabajar en equipo. Ok. Bueno, pues déjame checar bien el currículum y te voy a estar avisando, ¿vale? Sobre Sí, claro. si eres postulante a quedar en este puesto, y si no, pues de todas maneras te informo. Sí, gracias. Muchas gracias. Como pudieron observar, pues ya en la anterior entrevista fue un poquito cortita, pero pues se pudieron observar ciertas características las cuales mencioné, que fue la vestimenta, la falta de información, el desinterés, llegar tarde y otras más. Esas son diferentes causas que puede pues ser negativas para la entrevista laboral, ya que pues como sabemos, cuando uno quiere pues ser un buen entrevistador en este aspecto, siempre tiene que ser él como el interesado. Él tiene que estar revisando el currículum, él tiene que estar también teniendo ya las preguntas un poco estructuradas para poder seguir llevando bien esta entrevista. A continuación les voy a poner una entrevista de diferente formato, ya que pues esta persona no puede contar con el tiempo para hacerlo en presencial, pero lo haremos de una manera virtual como lo hemos estado manejando últimamente. A continuación se los pongo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿No tuviste ningún problema con la plataforma ni nada de eso? No, ninguno. Me parece perfecto. Bueno, antes que nada, déjame presento. Mi nombre es Carlos Ortega y yo soy el encargado en hacerte esta entrevista para ver si eres, pues, seleccionada en esta propuesta laboral, ¿vale? Antes que nada, pues, Ok, sí. ¿me puedes decir tu nombre, por favor? Mi nombre es Claudia Silva Ok, Claudia. García. Vamos a empezar. Bueno, ya vi tu currículum, es de laboratorista clínico. Pero a ver, cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia laboral? Pues principalmente estuve haciendo mi servicio social en el Hospital de las Américas y en la misma escuela, pero lo practiqué mejor en las Américas porque en las Américas se cuenta con un mejor equipo de trabajo, hay más incubadoras, centrifugadoras, más también, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue su nombre. Microscopios. Ok. También
también hay más tubos de ensayo, está más completo el laboratorio. Ujú. Y en la escuela se cuenta con uno o dos por instrumento, ya sea microscopio, incubadora, etcétera, etcétera. Pero esa fue un poquito de mi experiencia laboral. Ok, me parece perfecto. A ver, cuéntame, Claudia, en este aspecto, bueno, en la experiencia que me mencionas, ¿tuviste algún problema en el aspecto de que no No, sé, de hecho, ninguna. ninguno? Ok. Y cuéntame, si se llegara a presentar un problema con todo esto que me mencionaste, con los materiales, con ahora sí que la materia prima que se presenta, ¿qué es lo que tú harías para solucionar ese problema? Digamos como que una falta de, pues, de ciertas dosis, ¿no? O sea, de ciertas muestras que se dan por perdidas. ¿Cómo lo intentarías solucionar? Pues simplemente que me digan qué pasó con esas muestras, porque a veces las muestras se echan a perder porque no les das el cierto cuidado, o se te pasó el tiempo, o se te caen. Simplemente que siempre hablen con la verdad y que pueda tener solución. Ok, me parece perfecto. Bueno, y cuéntame, ¿cómo te desempeñas mejor en tu área de trabajo? Bueno, ¿trabajo en equipo, estando con tus demás compañeros de trabajo o en solo? En equipo, En equipo. porque siempre se trabaja un poco mejor en equipo. Ok. Y cuéntame, ya que me mencionas esto, ¿cómo sería un buen compañero de trabajo? Que sea responsable, que siempre esté dispuesto a colaborar conmigo y con sus demás compañeros y sobre todo respetuoso. Ok, me parece perfecto. Y cuéntame, ¿tú qué le puedes, bueno, ¿cómo se puede decir? ¿Tú cómo puedes ayudar a esta organización a mejorar? Eh, con el buen trato que les voy a ofrecer, las mejores capacidades que ya tengo y también ayudarlos a mejorar su misión y visión que tienen de la empresa, hacerlos crecer y aumentarles, si se puede, un 10%, ¿por qué no un 15%? Simplemente pues dar lo mejor de mí para la empresa. Ok, me parece muy buena respuesta. Y ya para finalizar, dime, ¿cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades? Mis fortalezas es que sé trabajar muy bien en equipo y que me gusta mucho a veces también trabajar sola. Ujú. Y mis debilidades es que a veces son muy impulsiva y digo las cosas cuando pues no deberían porque las digo enojada o así. Ok, me parece perfecto. Bueno, Claudia, muchas gracias por esta primera entrevista. Después nos estaremos comunicando contigo para ver si podemos pasar a la siguiente etapa, ¿no? Que va a ser una etapa grupal donde pues vamos a incluir a más postulantes. Por mi parte sería Okay. todo. Muchas gracias. Sí, de nada. Hasta luego. Hasta luego.